Bueno, hola a todos, ¿cómo les va? Nada, para mí es un placer estos espacios que brinda la Universidad de Palermo. Eh, Les voy a contar un poco de lo que se trata el taller. Vamos a recorrer algunas cuestiones sobre composición de espacios cinematográficos, en realidad mucho más pensando en encuadre, y para qué a nosotros nos sirve componer. Por ahí, si ustedes tienen ganas y en el chat me van un poco escribiendo quiénes son. Esto es un taller de verdad muy básico. Es muy básico, es muy introductorio, y la idea es esto, ¿no? Potenciar el interés y potenciar las ganas de construir imágenes que además de bellas, esto yo se lo digo a veces a mis estudiantes, ¿no? Porque digo, ¿por qué pones este plano? ¿Por qué dejaste este plano en el corte final? Ay, porque es lindo, profe. Está muy bien que sea lindo el plano, está muy bien, digo, nosotros tenemos que componer imágenes bellas, pero tratar de apuntar al significado. Entonces, por ahí, si ustedes tienen ganas y en el chat me empiezan a contar un poco de dónde son y sobre todo si están estudiando, si son estudiantes de la casa y ver en qué nivel están. Pero bueno, esto es un poco el taller, ¿no? Así muy a modo introductorio. Les voy a compartir pantalla, porque en realidad yo tengo varias imágenes para mostrar, así que voy a empezar a compartir y bueno, y si les parece, nada, arrancamos. Ahí va. Esperen porque yo me fui muy adelante mientras probábamos para el... Bueno, vamos a pensar en algunas cuestiones. Vamos a ponernos de acuerdo en algunos fundamentos, ¿sí? Componer una imagen para nosotros es crear una metáfora. En el cine contamos historias visuales y eso significa poner a disposición la imagen en disposición de la historia. Todo lo que nosotros hacemos, desde una concepción del encuadre, yo voy a hablarles de tamaño de plano, les voy a hablar de altura de cámara, les voy a hablar de punto de vista de la cámara. Y lo que nosotros tenemos que entender es que todo esto, nosotros lo hacemos para enriquecer la cuestión narrativa. Nosotros tenemos que enriquecer lo que queremos contar. ¿Sí? Esto, bueno, un poco con esto que empecé, ¿no? No solamente la belleza, sino cómo nosotros logramos captar la atención del... Lo tenemos que enamorar al espectador. Yo siempre le digo a los chicos, a los estudiantes míos, digo, esto es un poco, es una visión un poco zarita, ¿no? Pero para pensar y decir, bueno, el espectador a veces funciona como un niño pequeño. Un niño pequeño, digo un niño de 2 años, ¿eh? Niño de 2 años. ¿Qué hacemos nosotros con un niño de 2 años? Lo vamos llevando de la manito, porque el nene se escapa, se distrae, me cruza la calle, un desastre. ¿Qué hacemos con un niño pequeño? Lo vamos llevando de la manito. Y es lo que nosotros tenemos que hacer con el espectador. Llevarlo de la manito y decirle, mira, ahora te tenés que sorprender, ahora tenés que mirar acá, ahora, ¿sí? Y en este sentido es donde nosotros logramos que el espectador nos acompañe en lo que le queremos contar. Tenemos herramientas, tenemos posibilidades, tenemos, digo, propias del lenguaje audiovisual, propias del lenguaje audiovisual. La puesta en escena va a ser una, el equilibrio, trabajar con el equilibrio, trabajar con profundidades, y el encuadre con todos los elementos de la composición. Para nosotros la composición es un pilar fundamental. Decidir en qué lugar vamos a colocar las cosas, en qué lugar vamos a colocar los personajes, no puede ser azaroso, no puede estar librado al azar. No solo es una decisión técnica, sino que también es una decisión artística. Todo esto, por supuesto, que va a implicar un trabajo de preproducción importante, porque nosotros tampoco podemos llegar a hacer con la cámara y decir, bueno, acá, ¿no? También tenemos que tomar algunas decisiones sobre qué mostrar y qué no mostrar. Pero no solamente sobre qué mostrar y qué no mostrar, sino cómo lo mostramos. Y cómo disponemos estos elementos que, en el encuadre para enriquecer el significado siempre de lo que queremos decir. Ahora vamos a ver algunas cuestiones. Voy a dejar de compartir porque estas primeras filminas son un poco de mucha palabrita, y sí después me voy a volver a dedicar a compartir aquellas imágenes, aquellas filminas por ahí que tengo más imágenes.
Nosotros tenemos que pensar que sin estas estrategias que nosotros tenemos para llevar a pantalla la acción, las películas serían un bombardeo de información sin ningún sentido. El espectador no sabría qué hacer con eso, ¿no? Y también en esto de cómo irlo guiando, ¿no? Tenemos que establecer puntos de interés claros. Esto me parece que es interesante. Nosotros hoy en el taller vamos a recorrer algunas formas de composición, seguramente serán las más recurrentes en cine. No son las únicas, no son las únicas. Vamos a ver algunas cuestiones, algunas cositas de la regla de tercios, algunas cuestiones de la proporción áurea, algunas cuestiones del principio de simetría. Hay muchas otras. Lo que tenemos que entender es que estas son fórmulas que están comprobadas para que la imagen resulte atractiva. ¿Sí? Para que la imagen resulte atractiva. El cine, ¿sí? como nuevo lenguaje, ¿sí? Empieza en 1895 con las primeras vistas de los hermanos Lumière. Es interesante que los hermanos Lumière nunca vieron futuro en el cine. De hecho, Méliès intentó comprarles la patente de su cámara proyector, ¿no? Que era una cámara proyector, una sirena en mi casa. En todo caso, si sigue mucho más, cierro la ventana, estas cosas de estar desde casa, ¿no? Si me esperan un segundo, voy a cerrar la ventana. Perdón, ¿eh? Alejandro, voy a ir a cerrar la ventana porque está la sirena, se escucha, ¿no? Dale, perfecto, sí. Dale. Ah, pero ahí se fue. Ahí está, ahí se fue. Les pido disculpas, pero estas son las cosas de tarde de casa. Si nosotros pensamos en aquellas primeras experiencias del cine, nos damos cuenta que la estructura visual era muy teatral. Nosotros solamente teníamos un plano general, una cámara fija, ¿no? Casi como si estuviéramos planteados como un espectador de teatro, y todo pasaba adelante. Entraba un personaje, salía un personaje, digo, no, estos primeros intentos no había variación de planos. Por suerte, prontamente los cineastas se dieron cuenta de que esto no tenía por qué ser así. Que la cámara no tenía por qué estar fija, de que no teníamos por qué trabajar en un plano grande, sino en un plano amplio. Y ahí fue cuando la imaginación empezó a volar. No puedo dejar de mencionar a los formalistas rusos, no puedo dejar de mencionar al expresionismo alemán, que fueron los primeros que entendieron en la composición un potenciador de las imágenes y sobre todo para enriquecer la cuestión narrativa. Si nosotros pensamos en aquellos objetivos de la composición, ¿sí? Pensamos en captar la atención del espectador, además de transmitir un mensaje por medio de los elementos visuales. Bien, vamos a pensar en algunas cuestiones propias del encuadre. Algunas cuestiones propias del encuadre. Porque estaba ahí chusmeteando el chat. Bien, ¿qué hacemos cuando nosotros encuadramos? ¿Qué hacemos cuando nosotros encuadramos? Nosotros estamos eligiendo exactamente lo que el espectador va a ver. Hay una cuestión que tiene que ver con nuestra historia como espectadores y como desarrollo como espectadores. Y acá Bartés hace una diferencia importante entre lo que es la imagen fija y lo que es la imagen movimiento. En cuanto a la cuestión de encuadre y lo que nosotros estamos recortando, porque cuando nosotros encuadramos es mucho más de poner un marco alrededor de la imagen. Esta cuestión con respecto a nosotros y nuestra evolución como espectadores. Nosotros sabemos que si tenemos el encuadre solamente la mitad de un caballo, pongamos que tenemos la cabeza del caballo tomando agua, pero la parte trasera del caballo no la vemos, no es que ese caballo está cortado por la mitad, sino que es una selección de encuadre. ¿Sí? Nosotros sabemos que ese caballo no está cortado por la mitad, ese caballo continúa fuera del encuadre. Pero en fotografía, todo lo que queda por fuera de campo es algo que el espectador no sabe, no se imagina, nunca va a ver. En cambio en cine tenemos una ventaja, porque nosotros podemos jugar con el espacio fuera de campo. El espacio fuera de campo
ya sea por sonidos o por un personaje que nos está hablando desde otra habitación, es interesante. Bien, dada esta primera diferencia básica, nosotros sí pensemos que al encuadrar estamos eligiendo exactamente lo que el espectador va a ver, lo que se va a incluir dentro de la imagen y lo que se va a quedar por fuera. Esta selección nosotros la hacemos para concentrar la atención en determinados elementos, también para omitir información que podemos revelar más tarde en otro plano. ¿Sí? Omitir información que después vamos a revelar en otro plano. Es que me quedo pensando una anécdota interesante, que es una entrevista que le hace Truffaut a Hitchcock. Y Hitchcock le habla a Truffaut sobre la diferencia de esto, ¿no? De mostrar ahora o mostrar después, ¿no? Mostrar ahora o mostrar después. Entonces Hitchcock le dice, usted imagínese, hay dos personas charlando en un restaurante. Mantienen una conversación durante 15 minutos y de repente el restaurante explota. Bueno, usted le da al espectador 15 segundos de sorpresa, ¿no? Si en cambio, antes de comenzar la conversación, usted ve que hay un personaje, un malvado, que pone una bomba abajo de la mesa, y esos personajes se sientan a hablar en esa mesa, durante 15 minutos usted le da al espectador la sensación de suspense, ¿no? Entonces esto 15, ¿no? La diferencia de mostrar antes, mostrar después, lo que sabe el espectador, esto para nosotros es clave, y me parece que a veces no se toma mucho en cuenta, porque en realidad nosotros cuando encuadramos, el encuadre va a afectar la interpretación que le va a dar el espectador a la acción, ayuda a crear un estado de ánimo, y además por medio del encuadre nosotros también creamos un impacto dramático. Entonces, la cámara hace mucho más que poner un marco alrededor de la escena, sino que va a modificar sustancialmente lo que se ve. Sabiendo esto, sí hay algunas otras cuestiones que nosotros vamos a recorrer con respecto entonces a composición y en cuanto a determinadas selecciones que nosotros hacemos al momento de componer en nuestro espacio, ¿no? Por lo primero que voy a arrancar, y por eso también les hacía un poco de comentario al principio, ¿no? En la presentación, con respecto a estas selecciones que nosotros hacemos en pos, sobre todo, de la cuestión narrativa. Ay, yo soy un poco informal, yo no me presenté, así que me voy a presentar ahora, me di cuenta como que arranqué. Bueno, igual Alejandro sí me presentó, mi nombre es Sara Müller, yo soy profesora de la casa, trabajo en la Universidad de Palermo, trabajo en otras instituciones universitarias, soy licenciada en Comunicación Audiovisual y soy magíster en Educación, Lenguajes y Medios. Y elegí también un poco la temática de este taller porque era esto un poco que les comentaba al principio con respecto a experiencias mías docentes y de lo que le trato de transmitir a los estudiantes. Hay un punto en la carrera de cualquier realizador audiovisual donde uno... La verdad esto, ¿no? Por ahí la imposibilidad de conocer el background de ustedes, asistentes, que les agradezco su presencia en este taller, ¿no? Me parece que hay un punto en la carrera en donde a veces llevamos una filmación, esto, y como que la filmación nos maneja, ¿no? El set nos maneja a nosotros como realizadores. Y me parece que hay un punto bisagra en la carrera de todos en las cuales decimos, no. Si bien yo de preproducción tengo, por supuesto, plantas, tengo un guión técnico, no tengo una idea, después como que eso se hace muy difícil de implementar porque nos termina comiendo la propia vorágine, el plan de rodaje, las cosas, los imprevistos que siempre suele haber en filmación, nos termina comiendo. Y me parece que la bisagra está en eso. Es decir, la filmación, el set, no me maneja a mí, sino que la manejo yo. Y me tomo el tiempo para esto. Para de verdad trabajar con lo que yo armé durante preproducción, sobre todo de guión técnico y del tema de composición, y si es necesario paro y compongo la imagen. Acá un nuevo paréntesis, el cual
Para esto es imprescindible monitorear, ¿eh? Yo le digo siempre a mis estudiantes, si tienen que alquilar un monitor, alquilan un monitor, tenemos que ser varios los que estamos mirando ese encuadre. Ese encuadre lo tienen que ver varias personas, no solamente un camarógrafo, lo tiene que estar mirando el director de fotografía, lo tiene que estar mirando el director de arte, lo tiene que estar mirando el director y el asistente de dirección, mínimo, esas 4 personas. Bien, vuelvo, retomo la línea de lo que estábamos un poco conversando, ¿no? Con respecto al encuadre y a estas cuestiones de composición. Lo primero que tengo que decir es que tenemos que tener en claro la selección de planos. La selección del tamaño de planos ya desde ese básico, ¿no? La hacemos por algo. La hacemos por algo. Tenemos 3 grupos de planos: los planos largos, los planos medios, los planos cortos. Los tamaños de planos fueron pensados en función de la figura humana. Nosotros, así a grandes rasgos, sabemos que los planos largos muestran al sujeto de una distancia alejada, los planos medios ya nos van acercando un poquito más, y suelen ser utilizados para desplazamientos, ¿no? Donde tenemos que a lo mejor una situación de baile, ¿no? Donde tenemos que ver a la persona de cuerpo entero. Y los planos cortos muestran fundamentalmente reacciones. Podríamos hacer alguna otra división, y pensar en cuáles son aquellos planos que son expresivos y aquellos planos que son descriptivos. Todos los que son los planos más grandes van a ser descriptivos. El espectador no está involucrado en esos planos. Solamente nosotros se los mostramos a título informativo, para que sepa dónde está, para que sepa qué es lo que sucede, para que sepa qué personajes van a intervenir en la escena. A medida que nosotros nos acercamos, es donde logramos involucrar al espectador, crear una empatía con el personaje. Por eso decimos que los planos más cortos para nosotros son planos emocionales. Habiendo dicho esto, esperen que ahora sí les voy a compartir pantalla, porque sí tengo imágenes, ¿sí? Sobre todo para aquellos más nobles. A ver si llego a la filmina que yo quiero, y ahí agrando. Sobre todo para aquellos más nobles y que puedan entender. Ahí vamos. Bien. Voy a empezar de los planos más extensos, de los planos más largos, hacia los planos más cortos. Vamos a ponernos también alguna cosa como para decir, ¿no? El manual. El manual indica utilizaciones de planos, qué plano elegir, qué tamaño de plano elegir, en qué momento. ¿Sí? Bien. ¿Nosotros podemos subvertirlo? Eso sí. ¿Sí? Pero siempre tenemos que saber un para qué. Esto del para qué va a ser va a linkear directamente con el tema de la significación. Entonces, lo que yo siempre propongo es, bueno, sepamos cuál es la utilización, ¿cómo puedo decir?, convencionalizada, para después, en todo caso, subvertirlo. Vamos a ver de qué se trata este gran plano general. El gran plano general, por lo general, es una vista aérea, muy distante de la escena, muy distante de la escena, y a nosotros por ahí nos permite ver, en determinadas utilizaciones, varias cosas al mismo tiempo. Por ejemplo, la cámara se va acercando, ¿sí? Estos planos últimamente se están haciendo por medio de dron, ¿no? Que son súper interesantes los planos que se logran con dron, con con una economía de producción significativa, porque estos planos los hacíamos antes por helicóptero, ¿sí? Alquilar un helicóptero, alquilar un dron, bueno, la tecnología en varias situaciones nos ha economizado situaciones que afectan directamente al presupuesto. Bien. Vamos a tener un ejemplo. Se acerca el dron, se acerca la cámara aérea a un parque de diversiones. Nosotros vemos la rueda de la fortuna por un lado, los distintos puestos, ¿no? de juegos, si hay, no sé, autitos chocadores, digo, ¿no? Medio cualquier cosa. Distintas acciones que se desarrollan en un lugar y nosotros sobrevolamos eso. Tenemos una vista muy amplia, tenemos muy en claro la situación. Pero la audiencia adopta una actitud impersonal. En realidad no tenemos ninguna intervención, ¿sí? Acá era un poco lo que les decía, ¿no? ¿Cuáles son más emocionales y cuáles son más descriptivos? Este es un plano completamente descriptivo.
El siguiente de que podemos pensar es un plano general. Esto que les decía, dice el manual, ¿no? La convención. ¿Para qué se utiliza un plano general? La convención dice que todas las escenas deben comenzar con un plano general. Este plano general al espectador le da muchísima información. Le dice dónde se va a desarrollar la acción. Bueno, miren este hermoso patio, esta hermosa pileta, o si va a ser una cocina, o si va a ser un baño, o si va a ser qué. ¿Sí? Nos va a mostrar también cuáles son los personajes que intervienen ahí. Cuáles son los personajes, si tienen algún tipo de disposición dentro de ese espacio. Incluso dependiendo de la disposición sobre el espacio, podemos nosotros interpretar las relaciones entre ellos, ¿no? Tenemos una pareja desayunando en una cocina, que la estamos viendo en un plano general, y la mujer está de espaldas cocinando, y el hombre está de espaldas leyendo el diario, bueno, en un desayuno, esa es una pareja que está un poco desavenida, ¿no? Hasta esto de las relaciones podemos ver, ¿sí? Bien. Ahora, digo, otras informaciones, ¿no? Pienso en situación socioeconómica, digo, ¿no? Determinadas que nos dan este tipo de decorados más mostrados al principio de una escena en plan general. Bien. Ahora, digo yo, voy a decir cualquier ejemplo, esto no está en ninguna película, pero la convención dice que todas las escenas deben comenzar con un plano general para brindar este tipo de información que acabo de mencionar al espectador. Tarantino te empieza una escena con una cámara supina abajo de un tacho de agua transparente, y te viene a tomar un perro. Tarantino es Tarantino. Digo, no, puede pasar que no hay realizadores, o sea, que rompen todo el tiempo las convenciones, pero bueno, para pensar en por qué lo hacen. Yo quiero dejar también esto, ¿no? ¿Por qué hacemos las cosas, ¿no? ¿Para qué? Apuntando siempre a la cuestión, ¿no? De significado, eso es lo que me parece bien. No sé qué más quiero hacer. Bueno, me distraje con el chat. Bien, siguiente plano, ¿no? En esto del orden. Esperen a ver, ¿por qué no? Ahí está. Plano entero. Plano entero va a comprender de la cabeza a los pies. El plano entero es un plano que se toma el cuerpo completo. Sí, habíamos dicho al principio que los planos estaban pensados en relación al cuerpo humano. Y se utiliza mucho para ver movimientos, ¿no? Una escena de baile, ¿no? Tenemos que ver a la persona entera. Comedias musical, desplazamientos, movimientos de brazos y piernas, por ahí este es el encuadre interesante para utilizar. Un poco más chico el plano americano. El plano americano comienza a mitad de pierna, ¿no? En el muslo. ¿Por qué el plano americano? El plano americano acá está el gran John Wayne, ¿no? En la foto. El plano americano lo inventa en las películas de western. ¿Por qué? Esto de la atención, ¿no? Nosotros encuadramos o seleccionamos para focalizar la atención del espectador. En un plano entero, ¿no? ¿Cuál es la atención del espectador en una película de western? ¿No? La pistola, el cinturón y las cartucheras donde el cowboy guarda la pistola. Imagínense, en una película de western, esta situación del duelo. Película Sergio Leone, Spaghetti. Miradas, duelo de miradas, donde se está jugando y hay un ida y vuelta de miradas intenso, porque Sergio Leone te va achicando el plano. Unas miradas intensas entre Clint Eastwood y, no sé, Lee Van Cleef, o el bueno, malo y feo. ¿Y qué es lo que queremos ver? ¿Quién desenfunda primero? Y en una situación de plano entero, no estaba la atención tan puesta ahí. Y en una situación de plano medio, que es el plano que vamos a ver después, la pistola quedaba por afuera. Entonces, dijeron, bueno, vamos a tratar de pensar en un plano que dentro de todo, ¿no? Nos lleve la atención del espectador a esta situación del momento de desenfundar, clave para la narración, ¿no? A esto voy a volver sobre todo el taller, ¿no? Lo que es clave para nosotros a nivel narrativo. Plano medio, ¿sí? Plano medio. Acá tenemos un Harry Potter medio justo, ¿no? También por ahí haber puesto a Harry Potter acá, digo, el plano medio es un plano muy televisivo también, ¿no? Que no nos vamos a ocupar nosotros de televisión, pero es un plano medio muy televisivo, es un plano de entrevista. El plano medio se conoce como el plano de entrevista.
es un poquito más arriba de la cintura, un poquito más arriba de la cintura. Es una cercanía razonable entre el espectador y el personaje, pero no del todo, ¿no? Todavía no del todo, todavía no podemos ver del todo las expresiones, todavía no nos involucramos como espectadores del todo con este personaje. El primer plano ya sí. El primer plano ya sí. El primer plano tiene mucha más fuerza, concentra el interés. Podemos ver reacciones, podemos ver gestos. Acentuamos información que de otro modo esto pasaría desapercibida, ¿sí? Este es un plano ya completamente emocional, completamente emocional. Pero si queremos más fuerza, tenemos un primerísimo primer plano. El primerísimo primer plano es interesante, corta en mentón y frente. Tiene esta estructura porque es cinematográfico, ¿sí? Se acopla a la pantalla paisada de cine, ¿sí? Y este sí, es un plano completamente emocional, proporciona un acento dramático a la escena. Lo reservamos para los momentos más importantes y más intensos de nuestro personaje. No es que lo quemamos, ¿no? No es que lo usamos todo el tiempo. Lo reservamos para cuando de verdad lo necesitamos. Plano detalle. ¿Sí? El plano detalle son pedacitos del cuerpo humano. Si es del cuerpo humano, son pedacitos. Y si fuera un objeto, también lo llamamos plano detalle. Plano detalle es una silla completa, porque nosotros no podemos mencionar, ¿se acuerdan esto de que los planos están pensados en la figura humana? Entonces yo no puedo decir primer plano una silla. No puedo decir primer plano una silla. Entonces, en este sentido, el plano detalle va a ser la silla completa, plano detalle una taza completa, pero sí cuando vamos a partes del cuerpo. Yo voy a dejar de compartir y después si hay más, cuando hay más imágenes, vuelvo. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Me dicen algo en el chat? ¿Les parece interesante? ¿No? ¿Por ahí vamos demasiado fácil? Ahora vamos a empezar a complejizar algunas cosas, pero si me van diciendo en el chat cómo vamos, lo que sí, lo que les voy a pedir es que si hay dudas o consultas, lo dejamos hacia el final. ¿Sí? Vale, así yo puedo seguir, porque es medio extenso me doy cuenta y por ahí, pero no, vamos a llegar bien. Bien. Entonces, todos estos planos que venimos mencionando van a tener sus ventajas y sus desventajas, ¿sí? Van a tener sus ventajas y sus desventajas. Los planos largos nos van a dar esto, descripción de las informaciones, mostrar posiciones del sujeto dentro de la escena, seguir movimientos, nos van a permitir como espectadores seguir movimientos amplios, van a crear también una disposición de ánimo. Ahora vamos a ver cómo creamos una disposición de ánimo en relación también a cómo componemos los elementos dentro del cuadro. Los planos cortos mostramos detalles, revelan sí reacciones, y enfatizamos con eso la actuación del personaje, ¿sí? La actuación del personaje. Bien. Ahí me dijo Alfonsina que íbamos bien. Bueno, genial. Pero bueno, digo, el abuso. Si nosotros abusamos de planos largos, vamos a tener a un espectador poco involucrado, y si abusamos de planos cortos, vamos a tener un espectador asfixiado, ¿no? Entonces ahí hay un balance para pensar. La ubicación es importante. Esperen que la ubicación para nosotros es importante. Ahí vamos, de vuelta. Espérenme, a ver si busco. La ubicación para nosotros es importante. El tamaño de plano en combinación. Nosotros vamos a hablar esto, ¿no? También de la combinatoria. No, en principio no. Acá. Bien. Este es un plano medio corto, pero acá también está jugando la ubicación. La ubicación de estos personajes, ¿no? Vamos a empezar de a poquito. El tamaño del plano y la ubicación del personaje en el cuadro. Y ahí ya no vamos a empezar a meter alguna cuestión de composición. La ubicación es importante. Un tercio, dejamos un tercio por detrás. Esto es un comienzo de la regla de tercios, ¿no? Solamente estamos marcando las líneas verticales. Un tercio por detrás del personaje en cuanto a espacio, 2 tercios por delante. Focalizamos el interés. Esto me parece que es clave, ¿no? Entonces, hasta acá llegamos, ¿no? En algunas cuestiones. Pensamos en tamaños de plano,
tamaños de plano, utilización, ventajas, desventajas, y empezamos a pensar en la ubicación, en el encuadre de esa selección que hacemos, de este recorte que estamos pensando en una línea vertical y en una línea horizontal, ¿no es cierto? Porque nosotros tenemos otro recorte también, que es el de profundidad. Bien, pero vamos a pensar en esto, ¿no? En un encuadre no plano, que nosotros peleamos todo el tiempo contra la bidimensionalidad de las diferentes pantallas con las que trabajamos, pero no nos vamos a meter demasiado con el tema de profundidad de campo, eso es verdad, ¿no? El recorte en profundidad, nosotros lo hacemos mediante la profundidad de campo. Vamos a pasar a otra cuestión. Hasta acá vimos los tamaños. Vamos a pensar ahora en qué pasa con las alturas de cámara. ¿Sí? Nosotros tenemos diferentes alturas de cámara y cada tipo de elección que hagamos va a transmitirle algo al espectador. Nosotros podemos trabajar con una cámara picada, ¿sí? Llamamos ángulo picado, cuando tenemos una cámara, ¿sí? En una posición elevada y tenemos un encuadre más bajo, ¿no? De esa cámara, ahí llamamos cámara picada y llamamos contrapicado cuando es al revés, ¿sí? Desde abajo hacia arriba. Picado de arriba hacia abajo, contrapicado de abajo hacia arriba. También tenemos una cámara normal, ¿sí? Vamos a ver un poco de qué sirve esto y cómo lo podemos utilizar, combinando con los tamaños del plano que vimos antes y combinando también con algunas cuestiones de reglas básicas de composición. La cámara normal es interesante, la cámara normal es la que está siempre a la altura de los ojos. A veces se considera que no transmite ninguna significación en especial o que no transmite ningún significado, ningún plus, ¿no? De información. Esto no es así. Esto no es así. Cuando nosotros tenemos una cámara a altura de ojos, una cámara normal a la altura de los ojos de nuestro protagonista, estamos emparejando al espectador con el protagonista. Y esto es interesante. Si nosotros queremos meter al espectador dentro de una conversación privada, ¿no? Entre muchas comillas, privada de dos personajes, el uso de cámara normal sería el mejor. Lo único que hay que tener cuidado es que si estamos pensando a la altura de la mirada, bueno, por ahí, si los personajes están de pie, deberíamos pensar, no sé, 1,70 m, ¿no? Depende de la altura de cada uno de los personajes. Y si los personajes están sentados, tener como la viveza, no sé cómo, ¿no? De estar atentos a bajar la altura de cámara a la altura también de la vista, ¿no es cierto? Pero que siga siendo normal, porque si nosotros dejamos la cámara a 1,70 m, pongámosle 1,80 m, ¿sí? Y el personaje está sentado, lo que vamos a lograr es un ángulo picado, que nos va a cambiar el significado. Entonces sí lo que bajamos es, bueno, no sé, abriendo el trípode de pata o bajando propiamente del cabezal, pero lograr que si el personaje está sentado, siempre mantener la altura de los ojos, ¿no? Esto es interesante para ver, para que ustedes también puedan mirar el contraste. Bien. Bien. Este es... No sé por qué quiero... Bueno, ahí está. Bien, entonces dijimos, teníamos cámara normal. Este es un contrapicado. Contrapicado es, dijimos, de abajo hacia arriba. Me parece interesante y traigo a este Batman porque es una apuesta de cámara que se utiliza en todas las películas de superhéroes. Ahora que están de moda tanto las películas de superhéroes, ¿no? Género fantástico, de todos los superhéroes habidos y por haber, juntos por separado. La idea es un poco esta, ¿no? Las tomas contrapicadas hacen que los sujetos parezcan fuertes, poderosos, imponentes. ¿Sí? Podemos hacer que nuestros personajes parezcan amenazadores, autoritarios. ¿Sí? Se le da, la escena empieza a conseguir un dramatismo, ¿no? Se le damos un dramatismo extra y le damos un poder al personaje muy potente. Pero, ¿por qué es esto? ¿Esto es mágico? No.
En realidad lo que nosotros estamos haciendo es poniendo al espectador en una situación de inferioridad con respecto a nuestro personaje. Yo les mencionaba esto, ¿no? De las películas de superhéroes, ¿no? Todo, digo, no solamente dentro de la película, sino si ustedes empiezan a observar los pósters de promoción, siempre superhéroes es esta posición de cámara, ¿no? Contrapicada. Pero pienso también en el gladiador de Ridley Scott, ¿sí? No sé si recuerdan el argumento. eh, Cuando Gladiador gana su primera lucha como gladiador, y se da cuenta de que la gente lo ovaciona, y se da cuenta sobre todo de que sobrevivió, Ridley Scott nos cuenta esa toma con un traveling es un movimiento de cámara, contrapicado, donde lo vemos a él poderoso nuevamente. Y esto me parece que es interesante. Digo nuevamente porque los que conocen la historia saben que él había sido un legionario y que después, bueno, por una traición palaciega del hijo del emperador, bueno, termina siendo vendido como esclavo. Cuando él recupera el poder perdido, Ridley Scott decide mostrárnoslos desde este ángulo contrapicado. ¿Qué pasa cuando es al revés? El ángulo picado. Logramos que nuestros personajes pierdan importancia. Sentimos que los personajes son inferiores, sentimos que los personajes son impotentes, ¿sí? Eh, Otra vez, esto tampoco es mágico. Lo que estamos haciendo es elevar al espectador a una situación de superioridad con respecto a nuestro personaje, ¿sí? Entonces, tenemos estos tres puntos de vista, estos tres ángulos y tomas, ¿no? Que son las más utilizadas, hay más, ¿sí? Algunas que son muy extremas, no sé si lo ven acá yo, si ustedes me ven el cursor. Cenital es como el extremo del picado, ¿sí? Nadir o supina es el extremo del contrapicado. Y acá tenemos el normal, ¿no? Todo esto nosotros lo podemos poner a jugar para crear significado, para llevar al espectador, para agregarle cosas a esa imagen y enriquecer la narración. A mí lo que me parece y que trato de transmitir las clases tiene que ver con esto, ¿no? Eh, Volvamos a ver si volvemos a la imagen de Batman, ¿no? Este plano nos transmite el poder de Batman, esta cosa de invencible. Y la fuerza del plano alcanza para que no tengamos que poner un diálogo entre a lo mejor dos villanos que digan, oh, qué poderoso que es Batman, le tenemos mucho miedo. ¿Sí? Perdón, ¿no? Un chiste un poco simplificado, pero digo, la potencia de la imagen, el poder de la imagen, nos transmite eso sin que nosotros tengamos que agregar un diálogo ahí medio trillado, ¿no? Bien, voy a dejarlo compartir. Muy bien. Hasta acá, ¿cómo andamos? ¿Andamos bien? ¿Eran cosas que ustedes ya sabían? ¿Se están aburriendo? ¿Están contentos? Bueno, si me van dejando por el chat, también como interactuamos, pues voy a seguir. Me voy a meter ya en algunas cuestiones más de composición. Todos los planos en cine hacen uso de la composición. Cuando nosotros usamos la composición, y esa composición para nosotros es una composición que está pensada, esto que decía, ¿no? No me manejó el set, yo ordené los elementos. No me, no me superó el propio bullicio de la filmación o las diferentes responsabilidades que yo tengo como director, sino que me tomé el tiempo, detuve, traje elementos, compuse, entiendo lo que estoy haciendo y entiendo hacia dónde quiero llevar la atención del espectador. Cuando nosotros logramos eso, son las imágenes que nos persiguen, imágenes que los asombran, pero sobre todo imágenes que logran su cometido. No solamente por ser hermosas, sino porque llevan un significado. Y ayudamos, otra vez esta analogía, que no sé si es muy académica, pero ayudamos al espectador, lo llevamos de la mano,
esta situación del espectador niño pequeño, el que tenemos que guiar, que tenemos que acompañar, que tenemos que llevar de la manito. Tenemos que entender que la composición nos afecta como espectadores psicológicamente, ¿no? La composición nos transmite directamente emociones, porque nosotros creamos sentimientos, sensaciones, y esto llega al espectador. Esto llega al espectador. ¿Recuerdan algún plano de alguna película que les haya impactado, que les haya gustado, que esto, ¿no? Que los persiga, que ustedes hayan dicho, qué bárbaro este plano, ¿no? Qué interesante, o que nada, que les haya llamado la atención. Si hay alguna película nada, que quieren compartir y que quieren traer, me la pueden ir anotando en el chat. Bien. Vamos a mirar un par de cuestiones, de fórmulas probadas de composición. Vamos a ver algunas fórmulas probadas de composición. Como ya les dije, no son las únicas, hay otras, pero nosotros vamos a ir por ahí a las más recurrentes. Bien. Esta es la regla de tercios. ¿Conocían la regla de tercios? Ahora es bastante interesante trabajar con regla de tercios, porque los viewfinders de la cámara ya vienen seteados. El viewfinder del celular viene seteado con las líneas de regla de tercios, ¿no? Antes, ¿no? Cuando yo era estudiante, imagínense, los dinosaurios dominaban la Tierra, uno se las tenía que imaginar de memoria. Uno se las tenía que imaginar de memoria. Pero ahora tenemos esta posibilidad. Hasta los celulares tienen esta situación de esta cuadrícula ya seteada, las cámaras por supuesto que también, y a nosotros esto nos sirve muchísimo al momento de encuadrar, muchísimo al momento de encuadrar. ¿Qué logramos con esta regla de tercios? Yo siempre les trato de sugerir que los estudiantes trabajen con regla de tercios, siempre. ¿Sí? Hay otras, ahora vamos a ver algunas otras cosas, pero la idea es, yo siempre les trato de sugerir que trabajen con regla de tercios. Logramos una imagen balanceada, logramos una imagen que es placentera a la vista, y lo que es importante es que evitamos que el centro de interés corte a la imagen por la mitad, o que quede en el centro del cuadro. ¿Sí? Si nosotros dejáramos el objeto de interés en el centro del cuadro, ¿sí? Tanto el objeto de interés o el punto de interés, ¿sí? En el centro del cuadro, estaríamos apuntando más a un principio de simetría. ¿Sí? La regla de tercios, no. Consiste en dividir la imagen en 3 tercios verticales iguales, 3 tercios horizontales, generamos así 9 rectángulos y 4 puntos de interés. Acá, no sé si los puntos de interés están acá marcados, y se trata de las intersecciones. ¿Sí? Se trata de las intersecciones. Hay muchos directores se vuelcan por la regla de tercios. Muchos directores se vuelcan por la regla de tercios. Si ustedes prestan atención, por ejemplo, al Padrino 1 y 2, imagen, o sea, plano tras plano, tras plano, tras plano, tras plano, cae sobre la regla de tercios. Cae sobre la regla de tercios. Un ejercicio que yo suelo hacer a veces bueno, nada, en la presencialidad más que nada, ¿no? Al mostrar, paso pedacitos del Padrino en el proyecto, bueno, en la televisión, en la pantalla, y trato de marcar sobre la televisión, sobre la pantalla del televisor, las líneas, ¿no? La cuadrícula de esta regla de tercios. Para que vean los estudiantes cómo plano tras plano caen, ¿no? Los personajes sobre las líneas, que es lo que a nosotros nos interesa, y las situaciones o los puntos atencionales caen sobre los puntos fuertes. ¿Sí? Esto, pero recurrentemente, que si ustedes lo hacen Padrino 1, Padrino 2, Padrino 1, Padrino 2, de todos los planos, todas las escenas están pensadas para respetar esta regla de tercios. Cada uno de los 4 puntos estos de intersección, ya dijimos que se llaman puntos fuertes, ¿sí?
Y la idea es que cuando se plantea el encuadre, ¿sí? Lo que nos sirve es trabajar sobre las líneas, como dijimos, si tenemos alguna situación de interés sobre los puntos fuertes, y esto nos evita caer en el centro. ¿Sí? Si nosotros prestamos atención a esto, nosotros no vamos a tener problemas, nosotros no vamos a caer en el centro. Esta imagen que me parece que es interesante, ¿sí? ¿Cómo está? Acá en esta imagen se dan dos cuestiones de composición. Se dan dos cuestiones de composición que están, bueno, nada, combinadas, ¿no? Sobre las, y sobre todo sobre los puntos de intersección, es donde deberíamos ubicar lo que queremos que se destaque en la imagen. Pero además, si nosotros hiciéramos una... Acá se dan dos cuestiones, ¿no? Que es el espacio positivo y el espacio negativo. El espacio positivo es el que está ubicado, el que está ocupado por nuestro personaje, ¿sí? El espacio negativo es todo el espacio del cine. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Que yo, ¿por qué ubico al personaje, que es mi punto de interés? Lo estoy ubicando sobre un punto fuerte, porque como esta imagen está dominada por un espacio negativo, si yo no ubico a mi personaje sobre un punto de interés, el espectador va a estar buscando, va a estar buscando, va a estar buscando, ¿dónde tengo que mirar, señora? Me va a decir, ¿dónde tengo que mirar? Si está todo el espacio vacío, porque hay una preponderancia, ¿sí? De espacio negativo. Me dice, señora, ¿y yo dónde tengo que mirar? Acá, en el punto fuerte. ¿Sí? Entonces, acá lo que empezamos a empezar a ver, lo que empezamos a ver en esta imagen, como aquellas cuestiones de principios de composición se empiezan a dar en combinatoria. ¿Sí? Se empiezan a dar en combinatoria. Me parece que eso es interesante. Ahora, el dilema es qué pasa si nosotros tenemos dos puntos de interés, dos puntos fuertes donde nosotros queremos trabajar, ¿no? Dos centros de interés donde queremos que el espectador focalice la atención. Entonces, si tenemos dos centros de interés, se suelen ubicar, ¿sí? De modo diagonal. Este es un fotograma de Sueño de Libertad, película súper súper interesante, de fotografía y composición. Y acá tenemos a uno de los personajes principales, y como tenemos al otro personaje principal, que seguramente se va a quedar parado al lado de él, ¿sí? Hablando. Entonces acá tenemos la cuestión diagonal. La cuestión diagonal donde nosotros ubicamos de modo, en distintos centros de intersección, a los personajes. ¿Sí? Esto es, otra vez, voy a volver a lo mismo, ¿no? Porque esto es organizador para el espectador. Esto es organizador para el espectador. Bien. Otra forma de composición que tenemos, es la proporción áurea. ¿Sí? La proporción áurea es un patrón de números y de medidas basados en la espiral áurea o en la fórmula de Fibonacci. Se asocia con una imagen bella y puede encontrarse en varios objetos de la naturaleza. La proporción áurea, ahora igual ahí en unas imágenes un poquito más adelante, vamos a ir viendo cómo rápidamente podemos simplificarla por medio de la regla de tercios. Pero la proporción áurea es como si nosotros los seres humanos tuviéramos un chip instalado, ¿no? Donde cualquier imagen de composición dentro de proporción áurea nos resulta bella. ¿Sí? Tiene que ver con una predisposición natural. Y está directamente pensado con con la organización que se da. En muchas situaciones naturales han encontrado que se repite la proporción áurea, por ejemplo, desde constelaciones, desde construcciones desde construcciones, ¿no? Desde las imágenes que se registran vía satélite de agujeros negros, y digo esto del espacio, pero también, por ejemplo, lo he encontrado en huracanes, acá en la Tierra, ¿no? En situaciones meteorológicas, pero en cómo crecen las semillas,
cómo crecen las hojas en una planta, ¿no? Cómo se organizan los pétalos de las flores. Esto es una cosa que tiene que ver esto, ¿no? Con un seteo, donde nosotros también comprendemos como seres humanos de que esto es una forma bella. Voy a llevarle un poco a imagen. Acá vemos dibujada la fórmula de proporción áurea, donde está aquí el punto de interés, ¿sí? Y donde llevamos la vista del espectador. Lucrecia Martel trabaja mucho con proporción áurea. Lucrecia Martel trabaja mucho, mucho con proporción áurea. Bien. ¿Cómo logramos? Igual, acá en el cuadro en el cuadro de la bicicleta, ¿sí? Se empiezan a dibujar, están medio descentrados los rectángulos, pero sí pensamos en esto, ¿no? En cómo se empieza, o la relación entre proporción áurea y regla de tercios. ¿Sí? La relación entre la regla de tercios y la proporción áurea. Entonces, ¿qué deberíamos hacer nosotros para trabajar con proporción áurea? Colocar los elementos de la imagen a lo largo de la línea divisoria y, y donde se hicieran estas situaciones de intersección. Esto que les decía antes, ¿no? Esto es un principio que los seres humanos encontramos bello. ¿Sí? Bien. La regla de tercios, entonces, puede funcionar como una simplificación de la proporción áurea. Se consigue el mismo efecto con una buena regla de tercios, ¿sí? No sé, la proporción áurea a veces es como difícil de ver, y sin embargo, con una buena regla de tercios, nosotros lo podemos lograr. Otra de las situaciones más utilizadas tiene que ver con el principio de simetría. ¿Sí? Dos directores que utilizan principio de simetría es Kubrick y el otro es Wes Anderson. La diferencia entre Kubrick y Wes Anderson tiene que ver con que Kubrick la utiliza para marcar determinadas imágenes que tienen preponderancia para la historia, y Wes Anderson la utiliza como recurso estético y estilístico de toda la película. ¿Sí? Para nosotros, los seres humanos, la mente siempre quiere encontrar el equilibrio visual, y el espectador encuentra lo que necesita ver sin buscar, porque lo que necesita ver está justo en el centro. Habrá algunas cuestiones para decir sobre esto, ¿no? El tema de Kubrick. Si nosotros pensamos en una película como El Resplandor, ¿sí? Una película como El Resplandor, donde las imágenes simétricas, o este principio de simetría que utiliza Kubrick todo el tiempo, ¿vieron El Resplandor? No sé si todos vieron El Resplandor. Igual de acá, de este taller, se van a llevar como un montón de películas como para después ir a buscar y a tratar de volver a ver, ¿no? Para ver si esto que yo estoy diciendo se cumple o no se cumple. El Resplandor, Kubrick, que trabaja mucho con esto del principio de simetría, lo hace un poco para engañarnos, lo hace para llamarnos la atención. El principio de simetría, por lo general, es una composición completamente equilibrada, y para nosotros, cuando nosotros vemos un plano equilibrado, nos transmite tranquilidad. Que él los esté utilizando dentro de una película de terror suspenso, ¿sí? Es como si nos estuviera diciendo como espectadores, tranquilo, acá está todo bien, no hay nada por qué inquietarse, esto es un lugar muy acogedor, es un lugar muy apacible, es un lugar muy... Y de repente pasa algo terrible. ¿Sí? Entonces, tiene que ver con el contraste, tiene que ver con el contraste que a nosotros se nos genera como espectadores en este sentido, ¿no? En el sentido de decir, bueno, ¿cómo me va llevando el director? ¿Cómo me va llevando el director para pensar que acá no está pasando nada, cuando en realidad es el golpe, ¿sí? Que recibimos como espectadores, el golpe de efecto es sobre determinadas escenas. Un poco lo mismo acá, ¿no? Un poco en 2001, un poco también. Wes Anderson
lo que trabaja, además de esta cuestión del principio de simetría y en esta función, ¿no? De que el espectador encuentre lo que necesita ver sin buscar. Voy a irme un paso más, si nosotros después hiciéramos algún tipo de esas ediciones, ¿no? De esos montajes donde hacemos algún tipo de elipsis o ¿cómo se dice? De rupturas temporales, ¿no? Para condensar los tiempos. Es ideal trabajar con un centro visual, como tenemos la imagen esta acá, ¿no? Como tenemos la imagen acá de Hotel Budapest, ¿sí? Porque el centro, el espectador siempre ve, y cuando nosotros tenemos un montaje rítmico, ¿no? Con varias imágenes que se superponen, el espectador no tiene que andar buscando dónde está el centro de interés o dónde yo tengo que mirar, ¿sí? Trabaja en este sentido y encuentra lo que necesita ver o lo que yo le quiero mostrar justo en el centro justo en el centro. Bien, voy a dejar de compartir. Bien. Díganme si hay dudas, si hay consultas hasta acá, si hay algo que me quieran decir, cómo vamos. Me tienen que decir por el chat. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, bien. Bien, bueno, gracias. Ahí Facundo, bien. Bueno, gracias. Bien, entonces voy a volver acá y voy a compartir algunos que miramos. Yo, antes de continuar, yo tenía ganas de hacerles una propuesta. Eh, a ver qué les parece. Díganme ustedes, es una pregunta acá a los asistentes, ¿sí? A Sofía, Facundo, Alexis, Adriana, Daniel, Fabio, Pablo. Yo les voy a hacer una propuesta, a ver ustedes si les parece bien. Eh, a mí me gustaría, a veces por ahí las veces que yo he hecho de modo presencial el taller, les suelo dar a los participantes, no sé, 10 minutos como para que puedan tomar alguna foto, puede ser mismo en la universidad o salir a la calle y tomar alguna foto. Pensar en estas cosas que estuvimos un poco hablando y que con un solo plano, con una sola foto, poder trabajar cómo se cuenta una historia en un plano. Nosotros vamos a hacer un poquito un repaso de las cosas que estuvimos charlando. ¿Y a ustedes cómo lo ven? Porque ustedes deben estar en casa como yo. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Les parece que eh, sí es un poco acotado? Porque Alejandro, deberían ustedes enviarles la foto que sacaron a Alejandro, que es nuestro moderador, que yo le agradezco un montón que me haga este favor, porque antes de que Sí, ustedes se conectaran, estábamos ahí, medio ahí lo tipo. consulté y cuando vos me digas podemos habilitar para todos, sin necesidad que manden por mail, así Ah, que uy, bueno, buenísimo. espectacular, espectacular. Ahí Alejandro Nada, gracias, Pueden gracias compartir Alejandro, cámara, micrófono y si quieren compartir, bueno, por gracias, gracias. pantalla. Genial, entonces sí, entonces nada, lo vamos a hacer. En principio se los proponía medio una consulta porque teníamos esto que habíamos estado pensando con Alejandro que no sabíamos cómo implementarlo, pero me parece que nada, que lo podemos hacer si ustedes están de acuerdo y les entusiasma. Yo ahora voy a seguir un poquito más con algunas cuestiones teóricas más, vamos a hacer un pequeño repasito y si ustedes tienen ganas, si les parece que está bueno, yo los invito a que nos tomemos, nada, eso, 10 minutitos y que ustedes después puedan traer una foto y poder charlarla y ver en qué aplicaron estas cosas. Y sobre todo la idea es esto, ¿cómo contamos una historia en un solo plano? ¿Cómo contamos una historia en un solo plano? ¿Les parece? ¿Les divierte? ¿Les atrae? O díganme en el chat. Por ahí el que quiera, ¿no? Yo voy a seguir un cachito más, vamos a hacer un repaso, vamos a volver a mirar algunas imágenes de estas que fuimos compartiendo, y después, si ustedes quieren, dejamos 10 minutitos para que ustedes en su casa, no nada loco, en su casa puedan sacar una imagen, mismo con el celular, y la compartimos y las miramos. ¿Les parece?
¿Sí, no? Bien, bueno, muy bien, muy bien. Ahí, Alexis, bien. Bueno, entonces seguimos. Muy bien. Me parece interesante para que ustedes también puedan verlas, la podemos charlar, ¿qué están pensando de esto? Bueno, genial. Entonces, excelente. Bien, vamos a ir a alguna cuestión más. Bien, ok, bien. Entonces, ahora vamos a ir un poco a repasar algunas cuestiones de las que estuvimos recorriendo hoy. Pero quiero también pensar, porque me parece que además de la cuestión de significado, además de la cuestión de significado, nosotros tenemos un objetivo al momento de componer, al momento de, de pensar cómo va a ser nuestra imagen. Y esto de cómo creamos profundidad, para mí es básico. ¿Sí? ¿Cómo creamos profundidad? Todo el tiempo nosotros nos estamos peleando contra la bidimensionalidad de la pantalla, no importa la pantalla. Puede ser una pantalla de televisión, puede ser una pantalla de cine, puede ser una pantalla bueno, de computadora, ¿no? Ahora tenemos un montón de situaciones de series web. Y nosotros tenemos herramientas para pelear contra la bidimensionalidad la bidimensionalidad de la pantalla. ¿Sí? Pelear contra la bidimensionalidad de la pantalla. Una de de los elementos, de las herramientas que vamos a tener, es esto del trabajo con diagonales. El trabajo con diagonales para nosotros es súper importante. De hecho, a lo mejor los que estén más adelantados, o los que tengan por ahí ya algún tipo de recorrido, ¿no? En, en carreras por ahí más de diseño visual o de diseño audiovisual, saben que siempre trabajamos en diagonales desde cámara y desde luces. Si nosotros estuviéramos haciendo una puesta en televisión, ¿sí? Nosotros hacemos un planteo de cámaras, cámara 1, cámara 2, cámara 3, y si fuera una situación de entrevista, ¿sí? Cámara 3 va a tomar al personaje que esté en diagonal, y cámara 1 va a tomar el personaje que esté en la otra diagonal, ¿sí? Por lo general, cámara 2 mantiene un plano general. Pero trabajamos siempre con diagonales. Estas diagonales también, nosotros las ponderamos y les damos como una prioridad al momento de si tuviéramos que construir escenografía. ¿Sí? Bien, entonces, estas son las situaciones de la creación de profundidad, primer punto, ¿no? Primera posibilidad. La segunda cuestión tiene que ver con la iluminación. Para nosotros la iluminación también va a coadyuvar a esta cuestión de crear tridimensionalidad. Una cuestión interesante con respecto a la iluminación. La iluminación para nosotros es clave. En cine es clave. Es clave. Repongo algunas cuestiones acá sobre puesta en escena, por más que no sea por ahí del todo el tema del taller. Repongo algunas situaciones acá de puesta en escena cuando Borwell propone a la iluminación como una de las patas de la puesta en escena. ¿Sí? La iluminación nos va a permitir a nosotros tener zonas de claridad y zonas de sombra. La iluminación es tan importante, es mucho más que hacer que una imagen se vea, ¿no? Porque nosotros también tenemos una necesidad técnica, ¿sí? La iluminación de cine la manejamos dentro de dos esferas. Una que es técnica, porque todas las cámaras necesitan un mínimo de luz para producir imágenes de calidad, todas las cámaras, y por otro lado la cuestión más artística. La cuestión más artística tiene que ver con la iluminación, nos lleva a lugares, nos lleva a épocas, y la iluminación está muy, muy atada a género también, ¿no? Iluminamos una película de terror, no iluminamos igual que una película romántica. Entonces, la iluminación va a ser, por un lado, elemento retórico de género. Por otro lado, va a ser pata de puesta en escena. Pata de puesta en escena me gusta mucho un ejemplo que da Borwell,
que dice, la iluminación, como pata de puesta en escena, hace que una piedra común, si nosotros le aplicamos el brillo, pase a ser una piedra preciosa, que muchas veces dentro del argumento juega un gran papel, ¿no es cierto? Pasa a ser una piedra preciosa, y eso solamente por medio de la iluminación. Entonces, la iluminación para nosotros es clave, ¿sí? En esta situación de creación de profundidad. ¿Sí? Más allá de todo esto, ¿no? Porque la iluminación para nosotros siempre es clave. Bien. Otra cuestión es el uso de referencias. ¿A qué llamamos referencias? Vieron que cuando cuando hicimos el recorrido al comienzo con respecto a los tamaños de plano, dijimos que tenemos, o sea, de los planos más alejados hasta los primeros planos. Como por ejemplo, como nosotros no podemos llamar primer plano a lo que está cerca de cámara, porque primer plano se refiere al plano que ocupa de la cabeza, cabeza completa, hasta, a ver, no sé si se me ve, un poquito más abajo de los hombros. Yo puedo llamar primer plano a lo que está cerca de cámara. Lo que está cerca de cámara lo llamo que está en primer término. Entonces, las referencias van a ser elementos que yo coloco en primer término para crear, para construir esta sensación de profundidad. Por ejemplo, en esta imagen que está acá, esta escalera azul está trabajando en función de referencia. Si yo tengo un elemento que acerco a cámara cerca del primer término, voy a crear un espacio para atrás. Sobre todo si tengo algún personaje que se acerca a tomar ese elemento de referencia. Hay elementos de referencia que son como muy, muy, muy utilizados, muy utilizados. Los árboles de Navidad, por lo general, funcionan como elemento de referencia. Entonces tenemos personajes que se acercan desde atrás a colocar un adornito. Bueno, ese desplazamiento hacia hacia este elemento que está en un primer término, crea una sensación de profundidad. Yo no sé si ustedes recuerdan, y también hago un lazo con televisión, ¿no? Déjenme hacer un lazo con televisión. Me acuerdan las novelas de Thalía, ¿no? Un elemento clave en telenovelas siempre, México, ya sea en México, ya sea en Argentina, ya sea en las películas turcas, en las telenovelas turcas, el teléfono. El teléfono es un elemento de referencia súper, súper, súper utilizado. Entonces suena el teléfono siempre está en primer término de cámara, y lo que me permite, ¿no?, es que venga un personaje desde atrás y al atender creo ahí el espacio de profundidad. Otra cuestión que yo puedo pensar para lograr profundidad. Al momento de elegir una escenografía o de construir una escenografía, dependiendo de la producción, dependiendo de nuestra posibilidad presupuestaria, es muy interesante trabajar con aberturas. ¿Sí? Puertas, ventanas, incluso espacios creados por columnas, no tiene por qué tener marco, no es obligatorio el marco, sino los espacios que se dibujan. ¿Sí? Esto a nosotros nos va a dar una sensación de profundidad. Yo no sé si ven esta primera imagen, ¿no?, donde hay puertas alrededor del pasillo. Piensen, voy a hacer una imagen como muy gráfica y un poco infantil por ahí, ¿no? Pero pensemos en esto. ¿Tienen presente las persecuciones de Scooby-Doo? Donde el malo empieza a perseguir a la pandilla de Scooby-Doo y entran por una puerta, salen por una puerta, ¿no? Y por lo general se dan en situaciones de pasillo como esto, pero me parece que es gráfica la imagen en el sentido de los distintos términos que se construyen ahí y cómo rápidamente logramos una sensación de profundidad hacia atrás. Bien. Entonces, esto me parece que es interesante. Tenemos películas y trabajo con aberturas, tanto de puertas como de ventanas. Tenemos a un dotado como James Wan, ¿sí? No sé si lo tienen a este director. Yo creo que es tailandés James Wan.
Bueno, James Wan se hizo conocido con El Juego del Miedo, su primera película, hizo muchas películas de terror, es el director del Conjuro, de la 1 y la 2, creo que la tercera ya no es de James Wan. El Conjuro y 2. Y si ustedes notan en esas películas, siempre tenemos situaciones donde están jugando aberturas y donde se están jugando otra cosa, donde se están jugando otras cosas. Por ejemplo, en Conjuro 1, la familia que se está mudando a esta casa, la cámara ingresa a la casa por medio de una abertura, logrando esta profundidad, pero además con un plano secuencia que rápidamente nos empieza a mostrar la casa, cómo los integrantes de esta familia que se muda se va distribuyendo las habitaciones. Nos muestra la casa en general, que es una casa bien de ambiente de película de terror. Pero él trabaja por lo general con estas situaciones, ¿no? Con las aberturas, con puertas, con ventanas, para traspasar y facilitar esta situación de, de profundidad. Bien. Vamos a hacer entonces algún repasito muy breve de aquellas cuestiones que nosotros estuvimos pensando acá, que estuvimos recorriendo. Hay cosas que van a quedar en el tintero, ¿sí? Hay cosas que van a quedar en el tintero. Este era un taller corto. Podemos pensar para algún otro taller, para otra continuidad, para el año que viene. Podemos pensar en el uso de lentes. El uso de lentes para nosotros también va a ser situación de pensar en profundidad. Eh, En cuanto a propia composición, también, pensando por ahí para un próximo taller, podemos pensar en las composiciones más del anime, que son composiciones horizontales, ¿no? Hay composiciones, es muy interesante. El otro día estaba mirando el plano holandés. El plano holandés yo no lo había escuchado en mi vida, pero bueno, ahora parece que hay un plano holandés también como para pensar y para incluir en un próximo encuentro. Pero bueno, a lo nuestro. Vamos a pensar en algunas cuestiones. Entonces, voy a hacer acá un resumen, un cierre, y después, si hay alguna pregunta, alguna consulta, la respondemos, y después les voy a dejar a ustedes 10 minutitos para que puedan tomar alguna imagen, para que puedan traer alguna imagen y podamos un poco intercambiar y podamos mirarla y podamos pensar qué se logró ahí. Así que voy al resumen. ¿Sí? Nosotros sabemos que como objetivos compositivos, el principal, tiene que ver con captar la atención del espectador. Captar la atención del espectador, dirigirla, llevarla hacia donde nosotros queremos y transmitir un mensaje claro a través de estas situaciones visuales. Un mensaje claro que seguramente está linkeado con el significado que yo quiero transmitir. ¿Sí? El significado que quiero transmitir. Esto, ¿no? La metáfora visual, ¿no? La metáfora visual. El plus, ¿no? El plus, que más allá de tener una imagen bella, consigo un significado que enriquece toda aquella cuestión narrativa. ¿Sí? Esto es el punto 1 de la composición. De la composición y del plus, ¿no? Que estuvimos viendo en estas cuestiones, ¿no? El encuadre, tamaños de plano, ¿no? Altura de cámara, porque todo eso hace a la composición, más allá de las fórmulas propiamente dichas, ¿no? Entonces, pensar bien el encuadre. ¿Qué vamos a encuadrar? ¿Qué vamos a incluir adentro de la imagen y qué vamos a dejar por fuera? Recuerden que para este ejercicio, esta invitación que yo les hago a que ustedes puedan compartir una imagen creada por ustedes, buscada por ustedes, yo sé, en estos 10 minutitos que les damos, sí es importante tener una mirada y decir, bueno, ¿qué incluyo y qué no incluyo? ¿No? Y sobre todo, ¿cómo acomodo esos elementos, ¿sí? En esto, ¿no? En pos de lo que realmente para mí es información importante para el espectador. Así que, el tema de los planos. ¿Con qué plano voy a trabajar? ¿Sí? Sabemos que los planos más largos son planos descriptivos y los planos más cortos son emocionales. ¿Cuál voy a seleccionar? ¿Con qué voy a trabajar? ¿Qué es lo que yo tengo que ver? ¿Qué es lo que yo quiero mostrar? Entonces, tener en claro que nosotros hacemos una selección de planos, ¿sí? En este sentido. Si nosotros ahora porque vamos a sacar una imagen sola, ¿sí?
Pero tener entonces esta división de lo que es más descriptivo y de lo que es más emocional. Ahora, ¿cómo ubico? ¿Sí? Recuerden la imagen del guasón de Heath Ledger. ¿Dónde tengo que focalizar el interés? ¿Hacia adelante? ¿Hacia atrás? ¿Sí? Ahí es donde dejo también los espacios. ¿Qué pasa con la altura de cámara? ¿Sí? Si estoy trabajando en cámara normal, igualo al espectador y al personaje. Si estoy trabajando con una cámara contrapicada, de abajo hacia arriba, el personaje es súper, el personaje es poderoso, el personaje es fuerte. El espectador va a terminar en una situación de inferioridad. Si trabajo con una cámara picada, el espectador está más arriba del personaje, con lo cual nuestro personaje termina debilitado. Eh, puede ser un cobarde, puede, ¿no? Débil, ¿sí? Un personaje débil. Y eso lo trabajo desde el ángulo de cámara. Acuérdense de Batman, ¿no? Acuérdense de Batman. Ahora, en las dos cosas, tres parámetros de composición, que en realidad se terminan reduciendo a dos, porque la proporción áurea, nosotros podemos tener un muy buen efecto simplificado trabajando con regla de tercios. En este sentido, aquellos que tengan y que puedan, trabajen con la regla de tercios preseteada del celular. ¿Sí? Por medio de la regla de tercios, nosotros sabemos que tenemos 4 puntos fuertes o 4 puntos de interés, y que si nosotros ubicamos nuestros personajes, o aquello que nosotros queremos que el espectador focalice la atención sobre las líneas, o sobre todo sobre los puntos de interés, sabemos que el espectador no se va a perder. ¿Sí? De este modo también, de alguna forma, ¿cómo puedo decir? Eh, Evitamos ubicar en el medio del cuadro, ¿sí? La figura, y sabemos que el espectador rápidamente va a encontrar hacia dónde tiene que mirar. El que quiera trabajar con proporción áurea, yo les voy a volver a poner la imagen de proporción áurea, que por ahí es la más complicada, ¿no? Es la más complicada de componer mentalmente, más allá que es la que nosotros reconocemos sí fácilmente por esto que decía, ¿no? De la situación de la naturaleza donde se suele dar recurrentemente la proporción áurea, ¿no? Esto un poco como para entender, pero habíamos dicho también que una buena regla de tercios nos causa logramos la misma situación. Y por último también está el principio de simetría, ¿no? El principio de simetría es donde fácilmente partimos la imagen por la mitad y de ambos lados tiene que tener el mismo peso. O una figura ubicada en el centro. Y con respecto a las sensaciones, esta es una imagen de tranquilidad, estática, donde supuestamente no pasa nada, pero recordemos también la posibilidad o la utilización que hace Kubrick, ¿no? La toma cuando nos va a llamar la atención, donde nos va a impactar, donde nos va a sobresaltar con algo. Y por último, lo que es interesante, y sobre todo para pelearnos, ¿no? Para pelearnos con la bidimensionalidad de la pantalla, que muchas veces nos aplasta los fondos, aquellas herramientas o aquellas claves que nosotros podemos utilizar. Trabajo con diagonales, la iluminación, las referencias, y trabajar con escenografía, en cuanto a la parte más de escenográfica, con aberturas, que esto implica puertas y ventanas. Bueno, muy bien. Hasta acá llegué yo. ¿Alguna consulta, alguna duda? ¿Hay algo que me quieran decir? Bueno, entonces ahora lo que yo les propongo, es el desafío, va a ser contar una historia o contar un suceso, contar algo cortito, pero en una sola foto, en una sola imagen. Contar algo en una sola foto. Lo que les propongo es, vamos a tomar 10 minutitos, son 11:20. 11:30 nos volvemos a encontrar acá, 11:30 nos volvemos a encontrar acá, y ustedes pueden traer una
imagen que hayan sacado de sus casas con el celular, así, rápido, que hayan armado. También lo que podemos hacer es que seleccionen una imagen, a lo mejor de tomada de internet, de una película, qué sé yo, y conversar, intercambiar cuáles son aquellas cosas que se están poniendo en juego en esa imagen y qué nos está contando. ¿Sí? ¿Les parece? ¿Están de acuerdo? ¿Les entusiasma? Esto es un poco para poner en práctica algunas de las cosas que podemos recoger en el taller. Así que lo que les pido sí es puntualidad para volver, porque saben que el taller solamente dura 2 horas, entonces son 11:20, 11:30, los espero, yo voy a seguir acá, pero la idea es que puedan trabajar estos 10 minutitos, 10 minutitos. El que quiera sacar una foto en su casa, y cuando ya la tienen, nos avisan por el chat, que Alejandro los va a ir habilitando para que puedan compartir la pantalla. ¿Está bien? Ahí está, muy bien. Muy bien, gracias. Bueno, los espero yo acá. ¿Hay alguna duda, alguna consulta? ¿Quieren que en el tanto? Bueno, seguramente se fueron a sacar por ahí las fotos o a buscar imágenes. Pero si hay alguna duda, alguna consulta, por el chat. Che, Alejandro, gracias, ¿eh? No, por favor, estamos acá. Gracias, gracias por la gestión. No, de nada. Bueno. Sí, obviamente, sí puede ser una imagen de archivo propio. Ahí me está preguntando Facundo si puede ser una imagen de archivo propio, sí. Sí, 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 seguro. Bueno, más o menos, miren que va quedando un minutito, así que si les parece ir volviendo, no sé si pudieron ir buscando. Bueno, para Pablo, estos talleres van a quedar grabados y se los va a poder ver en otro momento. Seguramente les van a llegar a los participantes el link de todos estos trabajos. Y cuando, nada, en un minutito ya, si más o menos estamos todos, le vamos diciendo a Alejandro, y Alejandro va a ir habilitando y les va a dar la posibilidad para que ustedes puedan compartir su pantalla y ahí poder que puedan ustedes compartir las fotos que sacaron, los archivos que sacaron. Ya mismo pueden compartir. Si se me ocurre que para ordenarnos, vayan escribiendo sus nombres en el chat y ese sería Bien. el orden para compartir. Sí, yo lo que sí, no sé si vamos a dar tiempo de verlas todas o de intercambiar todas, pero bueno, en principio, nada, medio azaroso el orden, va a ser, digo, no es que va a haber, que vamos a pensar en que uno sí y otro no, ¿no? Sino que va a ser medio azaroso a medida que ustedes se vayan anotando en el chat con sus nombres y qué sé yo, y ahí, a partir de ahí, Alejandro los va habilitando para que puedan compartir la pantalla, y cuando ya llega el momento de terminar el taller, bueno, vamos cerrando, siempre con la promesa de que a lo mejor nos volvemos a encontrar el año que viene y la seguimos con un taller de composición 2. ¿Está bien? Entonces, ¿quedó claro esto? De que se puedan ir anotando en el chat a medida que ya tienen las imágenes, para que Alejandro los vaya habilitando y poder mirarlas y poder, eh, sobre todo intercambiar ahí qué se puso en juego, ¿no? Dentro de los parámetros que estuvimos recorriendo. Ya se pueden empezar a anotar, ¿eh? Se pueden empezar a anotar, así Alejandro les puede ir habilitando para compartir y las miramos. Alexis, bueno, Sí, ahí. Sara, sí, ya pueden compartir todos, está todo habilitado. Perfecto. Bueno, Alexis, podés compartir la pantalla y nos mostrás. Fíjate, Alexis, si podés usar la función de compartir pantalla, pueden habilitar el micrófono, cámara. Genial. Bueno, ahí está Pablo, a ver. Ahí Pablo, sí, ahí se ve. Buenísimo. ¿Por qué elegiste esta imagen, Pablo? ¿Qué ves que está funcionando acá? ¿Qué te transmite? Puedes habilitar el micrófono, Pablo, ¿eh? Tengo Ah, poca señal. tiene poca señal, sí. Bueno, bueno. ¿Querés decirnos por el chat por qué seleccionaste esta imagen o qué te parece, qué está funcionando acá en particular?
¿Algún otro de los participantes quiere decir? Después digo yo lo que es lo que me parecía a mí. Pero si algún otro por el chat quiere decir qué le transmite esta imagen. ¿No? Recordemos también un poco esto que decíamos, ¿no? La composición, más allá de esto, ¿no? De profundidades, bueno, la sensación, más allá de captar la atención, la sensación. ¿Cuál es este plus narrativo que nosotros podríamos encontrar en esta imagen? Paz, dice Facundo, que a vos te transmite paz. Bien, bien. ¿Alguien más? Bien, bueno, sí, sí, se está jugando, sí, totalmente. Dice ahí, transmitir soledad, sí. Daniel, sí, Daniel Soledad. Bueno, yo estoy más para el lado de la soledad y de lo angustioso que de la paz. Sí, es verdad que se está jugando lo de la ley del horizonte como, como organizador de la imagen. Ah, ustedes no me ven la. Yo estoy con el cursor arriba de la foto, pero ustedes no me están viendo, pues no soy yo la que estoy compartiendo pantalla. Me parece que todo esto que fueron diciendo en el chat se da. Vamos a tratar de desmenuzar un poquito esta imagen. Punto uno, en cuanto a selección de plano, tenemos que esto es un plano general muy amplio. Predomina el espacio natural por sobre la figura humana, que yo ni siquiera, o sea, la verdad que ni siquiera me estoy dando cuenta si es que está yendo en bicicleta o que está caminando al lado de la ruta. ¿Sí? Ahora, esta disminución del personaje, donde el personaje parece comido por el entorno, ¿sí? Se está jugando emocionalmente una cuestión, digo, si fuéramos a una cuestión muy puntual de figura, ¿no? De figura y fondo, sobrepasa el espacio negativo que el espacio positivo con el que nosotros trabajamos. Lo sobredimensionado del ambiente, ¿sí? Termina disminuyendo, termina como de una forma oprimiendo a esta figura. Que sí, soledad es algo como que es muy, que transmite mucho. Pienso en desamparo, pienso en desamparo. Y en cuanto a la regla de tercios, lo que agregaría es que si ustedes se fijan, si imaginariamente, hace unos años traté de usar la intersección, exacto. Ahí sí, buenísimo, Pablo. Iba un poco a eso. Sí, gracias por el aporte también. Si nosotros imaginamos la regla de tercios y pensamos en la división de las dos. Ah, pero no quise transmitir nada. Bueno, pero la imagen está un poco transmitiendo. Por ahí esto, mirá, y mirá también los otros participantes, ¿no? Lo que aportaban. El poder de la imagen me parece que es siempre algo que está ahí como muy latente, ¿no? Lo que sí tenemos que caminarlo, ¿no? Porque el mensaje está. Y ahí a lo que decía Pablo con respecto a composición, de pensar en que si nosotros imaginamos las dos líneas verticales y las dos líneas horizontales propias de la regla de tercios, es verdad que esa figura tan chiquita, tan en soledad, tan abandonada, está muy cerca de uno de los puntos de intersección, ¿no? El punto de intersección estaría sobre, a ver, no sé, yo no, claro, sobre este margen, ¿no? Sobre la derecha del cuadro, ¿no? Para decirlo fácilmente. Entonces, en este sentido, me parece que es importante que también Pablo haya organizado el personaje en ese lugar, porque si en esa inmensidad, si nosotros no hubiéramos puesto el personaje sobre un punto fuerte o cerca a un punto fuerte, sería muy difícil para nosotros como espectadores verlo. Vieron que al ver la imagen, como que rápidamente nosotros pudimos encontrar a la figura, ¿no es cierto? Bueno, no sé, ¿están de acuerdo un poco con esto que yo estuve transmitiendo, con lo que a mí me significaba esta imagen y con lo que fueron diciendo los compañeros? ¿Les pasó esto? Plano general, regla de tercios, la figura que está como que el espacio se la come, como que la mente se la come, al estar ubicada cerca de una intersección, cerca de un punto fuerte, o sea, la ubicamos rápidamente. Y me parece que esto, ¿no? Sí, soledad, desamparo, en cuanto a cuestión más emocional. Así, esa sería como un poco el resumen de la foto de Pablo. ¿Alguien más tiene una foto para compartir? Para también poder así intercambiar, buscar significados, buscar qué se aplicó en cuanto a las composiciones, en cuanto a tamaño de plano, en cuanto a elección de encuadre. ¿Quién más tiene?
Dale, Fabio. Dale, Fabio. Bueno, primero Fabio y después Facundo. ¿Vale? A ver qué tenemos. Fabio. Ah, mirá. Eh, Esperaba, Facundo, esperamos, trabajamos un cachito con la de Fabio y después vamos con la tuya. Fabio, ¿podés habilitar el micrófono y contarnos qué te transmite esta foto? ¿Esta foto es tuya? ¿La sacaste vos? ¿La sacaste de internet? ¿Nos haces un poquito un contexto? Y conseguí este celu en hasta 12 cuotas. Está entrando ¿Ah? un... ¿Me escuchan? Sí, dale. Sí, no, la saqué yo, estaba una tarde, digamos, estaba mi gato ahí en la ventana y justo el reflejo le daba, daba ese efecto, digamos, de que eran dos, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, la saqué, digamos, así medio espontánea, ¿no? A mí me gusta mucho el blanco y negro por una cuestión de gustos. Y bueno, nada, fue una foto espontánea que me gustó mucho, porque si bien no soy fotógrafo y nada por el estilo, pero me gustaba el efecto que daba de dualidad, ¿no? Entre la imagen real y la proyección del espejo, ¿no? El espejo es un tópico, la imagen del espejo es un tópico de la literatura, del cine en general, muy, muy interesante, ¿no? O sea, recordemos desde Edgar Allan Poe, ¿no? Desde el retrato de Dorian Gray, por ejemplo, ¿no? La literatura usa mucho la imagen de la dualidad, ¿no? Estoy un poco zaraseando, digamos, ¿no? De la imagen del espejo, que obviamente no fue esta la intención, sino fue una dualidad. Sí, lo que me parece interesante lo que me parece interesante de tu foto tiene que ver con el reflejo de tu gato. No es un reflejo perfecto, ¿no? Por eso, nada, vos me decís, estoy zaraseando, pero me parece que esto que armás, o sea, se aplica. Porque no es un reflejo perfecto. Es un reflejo que está como más chiquito, es un reflejo que está como virado, es como, o sea, eh, sí parece otro gato, pero parece otro gato raro. ¿Sí? Ahí Daniel por el chat suma que puede transmitir melancolía, ¿no? Pero digo, vos también lo ves esto, ¿no, Fabio? De que no es un gato, no es el reflejo tal cual. Me parece que esto que vos justo decías de Dorian Gray está estoy pensando en el espejo de Chekhov también, ¿no? Tal cual. Sí, sí, Eh, esa es una imagen distorsionada, ¿no? Es una como, imagen distorsionada, eso, es una imagen distorsionada. Solo para decir que si no estuviera el reflejo, ese gato, o sea, el gato gato de verdad, con todo ese espacio en composición para nosotros es espacio por venir, ¿no? Como que le queda un largo recorrido por recorrer. Si nosotros pensamos en el gato gato, ¿no? Con ese espacio hacia adelante. Esto, ¿se acuerdan de la imagen del guasón? ¿No? ¿Dónde estamos mostrando el centro de interés? Hacia el futuro. ¿Sí? Tiene muy poquito de espacio por detrás el gatito y lo que tiene es mucho espacio hacia adelante. Y por esa ubicación, si no estuviera el otro gato distorsionado, lo que nos estaría mostrando para nosotros es que falta mucho camino por recorrer. Si nosotros pensamos en que el gato gato no está y nos centramos en la figura del gato distorsionado, ¿no? Que es un gato reflejo, pero pensemos que ese gato es otro gato de verdad, esa posición en el cuadro lo que nos indica es que el camino ya fue recorrido. Solo esto para agregar como un poco más de información con respecto a las posiciones de los objetos en cuadro y con respecto a composición. Pero esta imagen que nos trajo Fabio me parece que es súper linda y que lo fuerte, más allá de este plus que yo les agrego en cuanto a ubicaciones, ¿no? Más que nada, me parece sí que tiene que ver con la interpretación del propio autor. Yo también me parece que es el mensaje que se está transmitiendo, ¿no? Y sumaba ahí algún otro participante, gracias. Daniel decía, ¿no? De melancolía. Sí. Gracias, Fabio. Gracias. ¿Quién Gracias a estaba? todos y gracias por el curso, muy interesante. Ah, bueno, te agradezco mucho, te agradezco mucho. Se me hace muy difícil a veces hacer esto como si estuviéramos solos, Fabio, como si no hubiera nadie más en la sala. Se me hace a veces medio difícil, ¿viste? Traté de buscar cosas que fueran un poco básicas, pero también como dejar como la curiosidad para momentos un poco más de profundidad, ¿viste?
Así que bueno, se me hace difícil por ahí organizar como un nivel, porque yo la verdad que no sé con quién estoy hablando, ¿viste? Entonces como que traté de hacer un salpicado como para que todos puedan tener algo de interés. El que sabe, que no se aburra, y el que por ahí no sabe empieza a tener algunas bases, ¿no? Esto es como, fue como yo lo pensé. Bueno, había otro participante que me decía, Facundo, ¿tenías vos una imagen para compartir? Dale, podés compartir pantalla. ¡Upa! Bueno, muy bien. Podés abrir el micrófono también y contarnos un poco de esta imagen, de dónde la sacaste, qué. Ah, bueno, ¿querés contarnos por el chat? Bueno, es una imagen de un taller de calzado, nos está contando Facundo. ¿Y por qué esta composición? ¿Vos solés sacar fotos? ¿Fue la imagen que salió? Eh, eh, ¿La armaste así por algo? ¿Qué es lo que te transmite, qué es lo que quisiste transmitir? Y sobre todo también conocer qué les transmite al resto de los participantes del taller. Facundo, ¿quisiste transmitir algo en especial o salió así? Ah, soy productor de moda y estaba en una produ en ese taller. Y como tenía la cámara, vi la oportunidad. ¿Y hay un plus, hay un significado o te pareció solamente una imagen bella? Y al resto, el resto también puede ir poniendo en el chat. Ah, me pareció linda. Y el resto también puede ir poniendo en el chat que le transmite. Ausencia. Fabio, sí, sí, ausencia. Ah, bueno. Me parece un espacio tranquilo. Sí, Alexis, te decía ahí. Yo sabés que estoy pensando, ¿vieron tipo la canción de los Beatles, Amanecer de un día agitado? Anochecer de un día agitado. ¿Qué es eso, no? Se terminó el trabajo. Y esto, la luz me parece que ayuda en esto, ¿no? A un espacio de nocturnidad, este tipo de luz, por más que no tienen los colores azules que solemos trabajar en espacios nocturnos, me parece que da esta sensación, ¿no? De un atardecer ya tarde, y como que el trabajo en el taller ya se terminó. Este, ya no hay bullicio, ya no hay operarios, ya no hay trabajadores, o sea, la máquina va a quedar ahí solita hasta el día de mañana que vuelva a aparecer la acción, ¿no? Esto, anochecer de un día agitado, esto es lo que me. Y me parece que esta sensación donde la luz acompaña está también amplificado, sostenida, si se quiere. Si bien no es una imagen completamente simétrica, tiene una tendencia de simetría, de principio de simetría, porque si bien la máquina está un poquito eh, corrida, ¿no? La vemos, es lo primero que vemos. Nuestra mirada como espectadores va al centro de la pantalla. ¿Sí? Y esto tiene que ver con, ¿qué me decía ahí Ulises? Sí, algo cálido, sí. Lo que hace un contraste es el bochazo de luz que está rebotando evidentemente sobre la pared del fondo, pero sin embargo la máquina no deja, la máquina sigue siendo la protagonista de la imagen, ¿no? Y la máquina está ubicada en el centro del cuadro, creando esta cuestión de equilibrio, de tranquilidad, ¿no? Por eso pensaba en esto, ¿no? De anochecer de un día agitado, ¿no? Me parece que, me parece que está bien. Si yo hubiera estado en el momento de puede ser algo como extrañar o alguien que solía estar ahí. Sí, también Alexis, alguien que solía estar ahí. Sí, eso también. Si yo hubiese estado en el, en el momento de, o sea, creo que para fortalecer esto, ¿no? Un poco retomo, ¿no? Este, pienso en esto que decía Alexis en el chat, ¿no? También puede ser esto, ¿no? La situación de alguien que solía trabajar ahí que ya no está más, ¿no? Pero no me quiero poner como fúnebre.
Pero lo que por ahí, para reforzarla, y esta imagen que decíamos de tranquilidad, como, ¿no? De una, lo que hubiera hecho sería acomodar la silla, ¿sí? Un espacio de trabajo muy underground. Sí, underground en el sentido de como que no es un taller, no sé cómo puedo decir, un taller como súper lujoso, ¿no? Vemos que la máquina está usada, vemos como que las herramientas tienen uso, ¿no es cierto? Pero digo, esto es una situación como de tranquilidad, de algo que está equilibrado. Por ahí lo que hubiera hecho yo es acomodar la silla para que no, la silla está, la posición de la silla como que invita a alguien a sentarse y como para seguir trabajando, ¿no? Y me parece que a lo mejor con una silla cerrada, como que no hay posibilidad de que alguien se vuelva a sentar, por ahí podríamos acompañar mejor la situación fúnebre, si se quiere, y ahí le hubiera dado otro tipo de cierre, ¿no? A esta foto. La posición de la silla termina siendo como un poco ambigua, pero es una imagen muy lindas las imágenes que han compartido, de verdad son imágenes muy bellas, y yo sí encuentro estas interpretaciones, y miren los otros compañeros como también fueron encontrando cosas, ¿no? Bueno, tenemos tiempo para una imagen más muy rápido, si alguien tiene una imagen más la puede compartir, y si no, porque son 12 menos 10 y tenemos que entregar la sala. Bueno, Facundo me dice gracias. ¿Alguien más tiene alguna imagen para compartir? ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Qué les pareció este último intercambio? De ver imágenes y poder charlar y sobre todo ir a la parte, primero, por un lado más intuitiva de la transmisión y de lo que nos transmite esa imagen. Y por otro lado, tratar de pensar, bueno, a ver, si esto es una imagen equilibrada, seguramente va esto, si esto es una imagen simétrica, si esto va a la cuestión de más de la regla de tercios, si al personaje se lo está comiendo el entorno que pasa. ¿Qué les pareció este último intercambio? Imaginar de qué va la imagen. Bueno, genial, genial, genial. Bueno, genial, genial. Bueno, sí, a mí también me parece. Podemos tratar de distintas perspectivas y con el... Bien, 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 genial, genial. Espectacular. Creo que así leo el chat completo porque me parecen... Sí, sí, total. Bueno, esto fue un poco la idea del taller. Espero que se hayan llevado... eh, que se hayan llevado herramientas, que se hayan llevado... Esto es una pincelada. La verdad que yo me quedo muy contenta si les he despertado, si he despertado en ustedes la curiosidad por seguir investigando, hay mucho, mucho, mucho tutorial en internet, bueno, más allá de los libros de texto, ¿no? De que pensemos en un Borwell, de que pensemos en un Maselli, de que pensemos en un eh, Martín, ¿no? Sobre el lenguaje de cine, sobre las 5 claves de cine que está. Bueno, Arheim, ¿no? Composición. Más allá de lo serio, ¿no? De los autores reconocidos y de los autores que nos pueden ayudar de verdad desde lo textual y desde lo teórico a reconocer la imagen, tenemos muchas cosas rápidas por ahí de tutoriales en YouTube que también están muy buenos, pero yo lo que quiero es, más allá de los 2 o 3 pinceladas con respecto a composición en cuanto a imagen, transmitirles la curiosidad, transmitirles la necesidad de entender que las imágenes, por supuesto que tienen que ser bellas, pero que además tenemos todas estas herramientas para crear un mensaje, para llevar al espectador, para crear ese plus de la imagen que diga algo más, que me ayude a fortalecer la instancia narrativa. Bueno, me alegro, espero que hayan disfrutado de este espacio, me alegro mucho. No sé, Alejandro, me parece que estamos medio en tiempo, yo no me quiero extender. Como quieras, si no hay otra consulta, te invito a vos, Sara, muchas gracias y que dejes tus datos de contacto por si quieren hacer Sí, por alguna consulta en el supuesto. chat. Sí, por Podés supuesto, cómo no. redes o algún mail, algún dato Sí, de contacto por supuesto, para que cómo no. hagan
Esperen consulta. que pongo para todos. Yo les voy a compartir mi email personal. Si hay dudas, si hay consultas, si quieren que yo les comparta bibliografía, esta bibliografía que yo llamo bibliografía seria, ¿no? Autores reconocidos, analistas de imagen, me la piden y yo no tengo digitalizado, pero sí les puedo compartir como los nombres y los nombres de los libros y de los autores como para que ustedes puedan. Les estoy escribiendo mi mail personal en el chat. Bueno, ese es mi mail personal. Los que quieran, yo les voy a contestar los correos y les voy a, si quieren bibliografía o alguna cosa como para poder guiarlos. Es Sarita, MULLER, que es mi apellido, pero sin diéresis, @hotmail.com. Yo les mando un abrazo grande a la distancia. De verdad, les agradezco por haber participado de este taller y espero que les haya sido de utilidad. Quedo a su disposición, lo que necesitan me escriben, me preguntan, voy a contestar todos los correos, y sobre todo esto, bibliografía, que les pueda servir, aquellos por ahí que son estudiantes, o aquellos solamente que son curiosos y que quieren profundizar en imagen. Te agradezco, Alejandro, horrores. Muchísimas gracias, Sara. Muchas Muchísimas gracias a gracias vos. a todas y todos los que han participado de este nuevo ciclo de OpenDC. Les recordamos que va a estar disponible esta grabación de este taller a partir del viernes 3 de diciembre. Así que, bueno, muchas gracias a todos y hasta la próxima. Chau, gracias, hasta la próxima. Espero que nos volvamos a encontrar. Gracias, gracias. Chau, chau, hasta luego.